Hola, soy Ricardo Manuel Carles Hernández, profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Murcia. En este sexto módulo del curso abordaremos los aspectos prácticos en fisioterapia del nuevo baremo de accidentes de circulación. Como es sabido, 9 de cada 10 víctimas de accidentes de tráfico realizan un tratamiento de fisioterapia, por lo que la publicación de un nuevo baremo de accidentes de circulación necesariamente va a tener una especial trascendencia en fisioterapia. El nuevo baremo, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, presenta novedades en cuanto a la valoración de los traumatismos de columna vertebral. Introduce en los grandes lesionados la indemnización vitalicia de los gastos de rehabilitación y, por consiguiente, de los de fisioterapia, y establece un deber de colaboración entre el lesionado y la compañía de seguros, por lo que el perito médico de la compañía va a poder examinar al lesionado y la documentación generada durante su tratamiento, entre ellas el informe de fisioterapia. Los temas que vamos a tratar en este módulo son los traumatismos menores de columna vertebral en el nuevo baremo, la prescripción de tratamiento fisioterápico domiciliario y ambulatorio de por vida en los grandes lesionados, los informes de fisioterapia con el nuevo baremo de accidentes de circulación y otras cuestiones de interés en fisioterapia sobre el nuevo baremo. En cuanto a los cambios que introduce el nuevo baremo en los traumatismos menores de columna cervical, es necesario recordar que en el artículo 135 sobre indemnización por traumatismos menores de columna cervical se contempla que los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes: de exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología; cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las 72 horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo. Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario. De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. En segundo lugar, la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el periodo de lesión temporal. Y en tercer lugar, los criterios previstos en los apartados anteriores se aplicarán a los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos en el baremo médico de secuelas. Por consiguiente, según el nuevo baremo, si un lesionado sufre un esguince cervical y tras el tratamiento médico y fisioterápico queda con una secuela de dolor crónico a nivel cervical, solo se le reconocerá esta secuela si aporta una prueba médica complementaria que verifique la existencia de una lesión que pueda justificar el dolor, como es una radiografía, una resonancia magnética, una ecografía, una electromioneurografía, etc. Si no se puede aportar una prueba médica complementaria, pero sí se puede argumentar la secuela utilizando los criterios de causalidad que hemos visto, el médico tratante deberá emitir un informe médico concluyente que acredite que dicha secuela deriva del accidente de tráfico sufrido. Como veremos más adelante, el informe de alta de fisioterapia puede ser de gran valor para el médico tratante a la hora de emitir su informe médico concluyente. A continuación, consideraremos la prescripción de tratamiento fisioterápico domiciliario y ambulatorio de por vida en los grandes lesionados. En este sentido, el artículo 116 del nuevo baremo contempla que se puedan abonar los gastos por rehabilitación domiciliaria o ambulatoria de forma vitalicia con arreglo a las siguientes consideraciones. En primer lugar, se resarce directamente al lesionado el importe de los gastos de rehabilitación futura que por el correspondiente informe médico precise el lesionado en el ámbito domiciliario o ambulatorio respecto de las secuelas a que se refieren las letras A, B y C del apartado 3
del artículo 113, después de que se produzca la estabilización. En segundo lugar, la necesidad, periodicidad y cuantía de los gastos de rehabilitación futura deberán acreditarse mediante el correspondiente informe médico desde la fecha de estabilización de las secuelas. En tercer lugar, el importe máximo resarcible es el fijado en la tabla 2C para este tipo de gastos. El estado vegetativo crónico y tetraplegia, igual o por encima de C4, se indemnizará hasta un máximo de 13.500 euros anuales. Los casos en los que coincidan tretaparesia graves, secuelas graves del lenguaje y trastornos graves neuropsicológicos, los gastos de rehabilitación futura se indemnizarán con un máximo de 9.500 euros anuales. El resto de supuestos se indemnizarán con un máximo de 5.850 euros anuales. El importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital utilizándose un factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre rentas y capitales, conocido como TT1, e incluida en las bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48. En esta tabla 2C, con la flecha de color rojo, indicamos el apartado en el que se incluyen las cantidades destinadas al tratamiento rehabilitador. Además de los supuestos indicados en esta tabla, también se abonarán los gastos de rehabilitación de forma vitalicia cuando una secuela sea igual o superior a 50 puntos, cuando las secuelas concurrentes y las interagravatorias sean iguales o superen los 80 puntos, cuando se produzcan secuelas iguales o superiores a 30 puntos y que por su naturaleza puedan requerir un tratamiento periódico, siempre que se demuestren mediante una prueba pericial médica. En este contexto vemos que el nuevo baremo indica que la periodicidad y cuantía de los gastos de asistencia sanitaria futura deberán acreditarse mediante un informe médico emitido por el facultativo tratante, en donde el informe de alta de fisioterapia puede ser fundamental para que dicho facultativo argumente la necesidad de un tratamiento fisioterápico de por vida. En cuanto a los informes de fisioterapia según el nuevo baremo de accidentes de circulación, conviene tener en cuenta que, en relación con el registro de fisioterapia, la Confederación Mundial para la Terapia Física, WCPT, aconseja que se incluyan los siguientes apartados: los datos personales, el consentimiento informado y dentro del examen los factores personales, ambientales, las condiciones de salud, estructura y funciones corporales y las actividades y la participación. En la evaluación y planificación se deberán incluir evaluación, diagnóstico fisioterápico, pronóstico y plan asistencial. En encuentros posteriores con el lesionado se irán anotando las revisiones realizadas, el logro de metas y resultados esperados, las reacciones adversas al tratamiento, la información recibida de otros profesionales, así como los consejos, los programas domiciliarios o los equipamientos proporcionados y las visitas canceladas y sus razones. Al final del periodo asistencial se emitirá el informe de alta que contendrá los cambios acontecidos en el estado de salud del paciente, los servicios proporcionados y el plan de alta, que incluye derivaciones a otros profesionales, consejos domiciliarios, visitas de seguimiento, equipamientos, instrucciones facilitadas, etc. En este contexto, el nuevo baremo introduce las actividades esenciales de la vida ordinaria, AEVO, y de desarrollo personal, ADP, como parámetros para la valoración de la pérdida de calidad de vida, que se incluyen, tal y como se observa en la siguiente diapositiva, en los artículos 51 y 54 de la nueva ley. A efectos de esta ley se entiende por actividades esenciales de la vida ordinaria comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones y realizar otras actividades análogas relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u orgánica. Y por actividades de desarrollo personal se entienden aquellas tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación,
a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad. Las actividades esenciales de la vida ordinaria y de desarrollo personal sirven para valorar la pérdida de calidad de vida a consecuencia del accidente. Por consiguiente, es aconsejable que el registro de fisioterapia contenga datos sobre las actividades esenciales de la vida ordinaria y de desarrollo personal, tanto antes del accidente como tras el accidente, es decir, en el momento del primer examen de fisioterapia, durante el tratamiento fisioterápico y al alta de fisioterapia. En cuanto a los tipos de informes de fisioterapia y acorde al nuevo baremo, pueden ser necesarios 3 tipos de informes. Un informe provisional de fisioterapia, que se tendrá que emitir en aquellos casos en los que el tiempo de recuperación sea prolongado. Dicho informe se emitirá cada 4 a 6 semanas hasta que se produzca el alta y será entregado al lesionado, que lo hará llegar a la compañía de seguros. En segundo lugar, un informe de alta de fisioterapia que se emitirá al finalizar el tratamiento de fisioterápico y un informe de evolución que se aconseja emitir al menos cada 6 meses en aquellos casos en los que se prescriba un tratamiento fisioterápico de por vida. Finalmente, consideramos un informe de incidencias cuando se detecte una necesidad en el lesionado, por ejemplo, un producto de apoyo, o ya en fase de secuelas, en el caso de lesionados que precisan un tratamiento fisioterápico de por vida, cuando se detecte una agravación sustancial de dichas secuelas, o bien se necesita un producto de apoyo o una ayuda técnica, o bien una mayor necesidad de ayuda de tercera persona. En cuanto al control de calidad de los informes, el nuevo baremo introduce un control de calidad en los informes periciales, especialmente el que emitirán los médicos forenses. Entendemos que el fisioterapeuta introduce criterios de calidad en sus informes cuando los mismos estén respaldados por un registro de fisioterapia elaborado acorde a los criterios de la Confederación Mundial para la Terapia Física. Por consiguiente, en los informes de fisioterapia se hará constar que el registro de fisioterapia sigue los criterios de la Confederación Mundial para la Terapia Física. Es necesario recordar que con el nuevo baremo, el médico forense puede solicitar al lesionado que le dé acceso a su historia clínica, únicamente la parte relacionada con el accidente, por lo que puede examinar los datos que consten en el registro de fisioterapia. Para finalizar este apartado, mencionaremos la importancia de los informes de fisioterapia en el marco del nuevo baremo. Así, con el nuevo baremo de accidentes de circulación, los informes de fisioterapia van a adquirir una gran importancia y pueden ser estudiados por el médico tratante para emitir su informe de alta, por el perito médico del lesionado para emitir un informe de valoración del daño corporal destinado a la compañía de seguros para la oferta motivada, por el perito médico de la compañía de seguros, por el médico forense en el caso de que se solicite un informe pericial complementario, por el mediador de seguros si el lesionado acude a un procedimiento de mediación, y por el perito médico judicial en el caso de que el lesionado no acepte la oferta motivada de la compañía de seguros e interponga una demanda judicial y solicite un perito médico al juzgado. El informe de fisioterapia puede ser de gran utilidad para el médico tratante o el perito médico, para que pueda emitir un informe médico concluyente, en el caso de los traumatismos menores de columna vertebral, una prueba pericial médica para solicitar gastos de asistencia sanitaria futura, secuelas iguales o superiores a 30 puntos y que requieran un tratamiento periódico, para una prueba pericial médica para ayuda de tercera persona en los supuestos previstos en el baremo, para un informe médico sobre necesidad, periodicidad y cuantía de gastos para prótesis y órtesis, y para un informe médico sobre la necesidad de rehabilitación domiciliaria o ambulatoria. Asimismo, para el informe médico sobre necesidad, periodicidad y cuantía de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal, para un informe de valoración del daño corporal con el fin de solicitar una modificación de la indemnización fijada, es decir, cuando una vez indemnizado el lesionado se detecte una alteración sustancial de las circunstancias que determinaron dicha indemnización o aparezcan daños sobrevenidos,
Como hemos comentado, el fisioterapeuta, por lo tanto, puede ser un profesional clave para detectar nuevos daños en los lesionados con un tratamiento fisioterápico de por vida. Para concluir este módulo, incluimos un apartado que hemos denominado otras cuestiones de interés, en el que es importante recordar que en el nuevo baremo, con respecto a los traumatismos menores de columna vertebral, si en las primeras 72 horas no aparecen los síntomas o no se produce la primera asistencia sanitaria, será muy difícil explicar el nexo de casualidad entre el accidente y la lesión en columna vertebral. Si durante el accidente el lesionado no usó los sistemas de seguridad o los utilizó de forma inadecuada, la indemnización podría reducirse hasta en un 75%. El abandono de modo injustificado del proceso curativo podría conllevar una reducción de la indemnización. Los médicos de la compañía de seguros van a supervisar la evolución del lesionado. El lesionado y las entidades aseguradoras han de informar al médico forense de los centros sanitarios que dispongan de la historia clínica de dicho lesionado, los antecedentes médicos relacionados con las lesiones sufridas en el accidente o cualquier tipo de informe que pueda ser relevante para el caso. El lesionado ha de colaborar activamente con el médico forense, aportando la documentación necesaria y facilitando la realización de la pericia. Por último, debemos indicar que la termografía por infrarrojos se está utilizando como prueba médica complementaria en los traumatismos menores de columna vertebral.